Ser padre de familia es sin duda una de las experiencias más hermosas que me ha pasado. Como padres, me parece que es importante asegurarnos que nuestros hijos sean plenamente conscientes de que son amados, sin importar lo que hagan o dejen de hacer. Mostrarles con nuestras palabras y nuestras acciones que los amamos día con día. Hola, ¿qué tal mis hermanos? Soy Rubén Espinosa, bienvenidos nuevamente a su podcast Un Papá Como Tú. Y en esta ocasión tengo la oportunidad de entrevistar y compartir un poquito con mi hermano de Alianza, Fede Carranza Jr. Una entrevista que la verdad ha sido un reto, pero sabemos que para gloria de Dios se dio en el momento preciso. Y la verdad, les platico, mis hermanos, que para quien no conozca a mi hermano Fede Carranza, él es integrante del grupo GESET, de la comunidad de GESET, y ahorita tiene un canal, una cuenta de Instagram que se llama Dos Son Uno, y ahí nos comparte su experiencia como matrimonio y ahora como padre de familia. Pero particularmente la razón por la cual decidí invitarlo, todo nació por una entrevista que le hizo Verónica Brunkoff, que ella es hermana religiosa de Regnum Christi, los Legionarios de Cristo. Y particularmente el comentario que me llamó la atención es el siguiente que hizo en esa entrevista mi hermano Fede. Les recomiendo que vayan, ahí les voy a dejar la entrevista en el link de la descripción para que vayan y vean la entrevista de conversión de mi hermano. Pero la frase fue: si alguien sabe escribir historias de amor, es el Señor. Y gloria a Dios, esa fue la frase que más me llamó la atención de la entrevista. Y entre todo tu testimonio, no quisiera que tomar tiempo para repetirlo, porque me gustaría que quien está viendo el podcast vaya a ver ese testimonio, que está genial, la verdad. A donde vayas, a donde vayas, no hay punto geográfico donde vayas que el Señor no te alcance, ¿no? Y utiliza los medios que sean necesarios para que tú estés a sus pies, ¿no? Y bueno, mi hermano, pues muchas gracias por la oportunidad que me das de compartir, y en esta ocasión en particular, pues vamos a compartir esta nueva experiencia como padre de familia. Y bueno, bienvenido, hermano, muchas gracias, y es un honor para mí tenerte en este canal. Hombre, muchas gracias a ti, Rubén, por haberme invitado. Y sí, muy perseguido, pero aquí andamos, gracias a Dios. Gloria a Dios, canal. Oye, y fíjate, como terminas la entrevista ahí, para darle más hype ahí a la entrevista que te hizo Verónica, hablas de cuando le propusiste matrimonio a tu novia en ese entonces, ¿no? Que viajaste a Sonora, si bien recuerdo, para hacer esa propuesta de matrimonio. ¿Me podrías platicar un poquito cómo fue la propuesta? Sí, pues ya ella me había platicado, y bueno, también yo ya sabía que uno de sus lugares favoritos, así en general de la vida, es la playa. Y a mí pues eso me dejó desde entonces como la idea, ¿verdad? De que hiciera lo que hiciera en la entrega del anillo fuera en la playa. Entonces yo sabía que había dos elementos básicos, o más bien indispensables, que eran la playa y su familia. Su familia es muy allegada, son muy unidos, y yo quería que eso también fuera parte de... Entonces pues comencé toda esta artimaña, ¿verdad? De coordinar con las amigas para que se fueran a tomar fotos a la playa, que se fueran vestiditas así bien bonito, que hubiera excusas creíbles, pues, ¿verdad? De que, oye, vamos a ir a la playa a tomarnos fotos, etcétera, y que la convencieran. Luego como que no quiso, y un día antes como que se agüitó ella, pero ahí las amigas, gracias a Dios, lograron convencerla y todo. Y ya, pues, estando ella en lo de las fotos, fue que su familia y yo nos fuimos para la playa, ¿verdad? Y ellos estaban esperando así que escondidillos, y ya yo me puse ahí a esperar, a hacer una oración, y ahora sí que ya llegando ella me ve, le canto una canción que le había compuesto, y ya después de eso ve a su familia, se sorprende, y en lo que voltea yo ya estoy pues de rodillas ahí con el anillo, ¿verdad?
y pues Wow. jaló, ¿verdad? Yo creo que sí Dijo funcionó. que sí. Dijo que sí. No, bendito Dios. No, pues, la verdad es que lloró, lloró, me imagino Sí, que andaba conmovida, sí andaba conmovida. sí, es una muy emotivo. Qué bueno. Este, eso fue en la playa ¿en qué parte, qué playa En fue? el Maviri, lo que es el Maviri ahí cerca de Los Mochis, Ok, la playa del muchísimo. Maviri, ujú, Los Mochis, Excelente. Sinaloa. Uy, y pasa el tiempo, carnal, y pues tienen su primer bebé. Ujú, ¿Cómo fue? ¿Era algo, siempre estuvieron abiertos a tener, a tener hijos en cuanto pudieran? ¿Fue algo que de alguna manera fue planeado? ¿Cómo fue esa experiencia ujú. de inicio? Pues antes de casarnos, ella y yo ya habíamos hablado de esta realidad difícil de mudarse de Los Mochis a Monterrey, de parte de ella. Hizo un sacrificio tremendo que nunca voy a poder pagar en su totalidad, que es dejar a su familia para fundar la nuestra. Entonces, dentro de nuestras conversaciones, uno de los temas fue cuánto tiempo queremos esperar para encargar familia. Y ahí es donde surgió pues el tema, ¿verdad? De bueno, pues como matrimonio católico estamos abiertos a la vida, pero debe haber una manera en la que podamos eh, estar de acuerdo en que no es necesariamente lo más óptimo ni sano que luego, recién casados, encargáramos familia, porque era una cuestión de adaptación para ella. Ella tenía que pasar por un proceso de conocer a dónde llega, cuál es la ciudad en la que está, dónde está el hospital más cercano, dónde se va por la comida, adaptarse, entrar, llegar, situarse en una ciudad nueva en la que ella nunca había vivido, por lo que ya nosotros también como parte de nuestra preparación habíamos decidido utilizar o más bien educarnos en el método de planificación, el método de evaluación Billings. Entonces comenzamos el curso del Billings y dijimos, oye, pues si el curso se acomoda y lo podemos utilizar el método para espaciar nuestro embarazo, nuestro primer embarazo y esperar al momento correcto, dijimos 2 años, 2 años en lo que ella se adapta. Y entonces tomamos ese acuerdo, hablé yo con mi director espiritual y me dijo que sí, que era una decisión válida con una razón de peso y que pues en nuestra conciencia siempre estuviéramos abiertos a la vida y siempre lo estuvimos, ¿verdad? Dentro de la práctica del método, siempre estuvimos abiertos a la vida. Y fue ya 1 año y medio, después de 1 año y medio de casados, que dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar ahora sí a buscar activamente. Como ya conocemos todo respecto a ritmos y todo esto de los ciclos y periodos, dijimos, pues de una vez, pues si ya sabemos, vamos buscando que sea la voluntad de Dios. Y ya activamente buscando, en el tercer mes de intento fue que nos llegó la bellísima noticia. Y fue ahí donde mi suegra fue la primera en saber, ni mi esposa sabía. Y mi suegra la vio en un video y le dijo, vete a hacer prueba, vete a hacer prueba. Y dicho y hecho. Entonces mi suegra conoció a esa niña antes que nadie. Bendito Dios, wow, la magia de las mamás, ¿no? Es Realmente es algo, tremendo, la, tremendo. la experiencia Ujú. impresionante. Oye, ¿y cómo fue el embarazo? ¿Fue algo complicado? ¿Fue algo todo bien, gracias a Dios? Pues ¿O para cómo? gloria de Dios, todo se desarrolló de buena manera. Claro, todo con sus altibajos, por supuesto, achaques que le dieron en el primer trimestre, mareos, náuseas, etcétera. El proceso de adaptación también al primer trimestre muy pesado, pero dentro de todo nunca hubo un tema de seriedad. Sí hubo de repente de que, oye, hay que tener cuidado con esto, hay que tomar medicamento para esto otro, pero nunca hubo así de un susto ni un riesgo, gracias a Dios. Entonces la pudimos llevar la fiesta en paz, la verdad. Eso fue una bendición tremendísima. Wow, excelente. Sí, de hecho, pues sí, es un tema bien importante, ¿no? Cómo surgen todo el proceso del embarazo para, pues, como pareja, como el desarrollo de la niña y demás. Ah, claro, claro. Y bueno, ¿cómo fue tu experiencia? Platícame el momento en el que la tienes a tu bebé por primera vez en tus brazos, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue? ¿Cómo Pues, decidieron el nombre también? claro. Fue toda una idea, fue todo un proceso muy interesante porque para Linet
todo el embarazo fue una experiencia corporal 100% para ella, dentro con su bebé. O sea, ella podía sentir a la bebé, ella podía hablar más directamente, ella podía, pues de cierto modo, alimentarla y todo en su vientre. Y yo no, yo tenía experiencias externas a la bebé. Que de repente sentía una patadita, sí, y empezaba a sentir pataditas, o según yo la escuchaba, este, y yo desde que estaba en el vientre, como en el cuarto mes, como en el cuarto o quinto mes, me di cuenta que la niña pateaba mucho. Yo me acercaba y pegaba la oreja y dejaba de patear. Y me enojé, me agüité, dije, ay, qué triste que cuando yo llego no patea. Y le digo a mi mamá y mi mamá me dice, no, pues no lo veas así, velo con que te está buscando y cuando llegas se calma. Y dije, y desde entonces me cambió el cassette y dije, ¿sabes qué? Voy a verlo diferente ahora en adelante. Y yo empecé a buscar activamente a la bebé. El nombre ya lo teníamos decidido desde antes de embarazarnos. Un día de Wow. esos de plática que estábamos ella y yo hablando de nombres. Si era niño, pues le íbamos a poner Federico. Y si era niña, hablábamos de opciones, si nos gustaba uno que el otro. No coincidíamos hasta que yo me acordé de un amigo que tiene una hija que se llama Eliana, con I. Y le digo, oye, Eliana. Y me dijo, no, pero Eleana. Y en el momento que ella dijo Eleana, nos volteamos a ver con cara de sí, Eleana. Y inmediatamente ya Wow. sabíamos. Nos fuimos a ver qué significaba Eleana. Y Eleana en griego es hija del sol. Y me gustó mucho porque me recordó la lectura del Cántico de Zacarías que dice nos visitará el sol que nace de lo alto, que es Cristo. Entonces, pues una hija del sol para mí es esa luz que viene de Jesús. Ella ilumina nuestra vida completamente y lo hace. Entonces, ya teníamos el nombre escogido. Y cuando nace la bebé, yo pude estar ahí en la sala de parto, yo pude recibir, no pude recibir a la bebé, pues por cuestiones de la pandemia y del COVID, pero pude estar inmediatamente después de que la recibe la ginecóloga, se la pasa al pediatra, el pediatra la pone en el pecho de Lynn, y ya cuando ya estaba la niña de que ya entendió que ahí es donde se come, que puntos ahí para el pediatra maravilloso, me dice el pediatra, ya la puedes agarrar tú. Y en el momento que la agarré, dije, ahora sí. Ahora sí ya eres mía, ahora sí ya es la experiencia para mí también y no te voy a Ujú. soltar y no te voy a soltar. Y hasta la fecha me cuesta soltar a la niña. Me encanta agarrarla, me encanta cargarla, me encanta cambiarla, me encanta arrullarla, me encanta alimentarla. No puedo no tenerla en mis brazos. Me cuesta tremendamente. Sacrificar tiempo del que pudiera estar yo con mi hija es de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida. La verdad es que no conocía ese tipo de dolor, pero el tenerla en mis brazos consuela cualquier miseria. O sea, cualquier cosa por la que yo esté pasando, cualquier tristeza que yo esté experimentando, cualquier confusión, cualquier duda, cualquier angustia, porque esto, el trabajo, el dinero, que el otro, cualquier enojo, cualquier tentación, o sea, ella me carga más a mí que yo a ella, porque ella viene más pura, pero ella no ha Amén. pecado. Entonces, en su pureza, la abrazo más por necesidad mía. Y desde entonces, desde que nació, y más ahora que ya está bautizada, la puedo experimentar ella a mí buscándome, para ayudarme a mí, para tranquilizarme, ahora que me toca y que me tenta con las manos. No sé, eh, lo veo como un desarrollo de parte de ella, de conocerme, de amarme, y yo a ella, y pues sí está ese dolor tremendo de soltarla, pero pues eso desde siempre, ¿verdad? Porque ahora sí ya me toca que la experiencia ya es real. Incluso cuando llora o cuando se levanta en la madrugada o cuando, pues sé, o sea, todas las cositas por las que pasan los bebés, no sabes por qué está llorando, que según tú todo está bien, pero no, pero sí, etcétera. Pues ahí dentro de todo eso, amarla, no hay opción. No hay opción para mí. Amén. O sea, amarla es mi todo. Es la diferencia entre ella y Lynn, que para mí Lynn es una decisión de amor. Y yo decido amar a mi esposa. Ese es el amor esponsal, es la decisión constante, diaria. Pero el amor filial, el amor de padre,
No, para mí no existe el hijo amarte, hija mía. No, no. Eso es algo que le corresponde a ella, hacia mí. Si yo no soy un hombre digno de su amor, ella no tiene por qué decidir amarme. Entonces yo creo que desde ahorita estoy tratando de imprimir en ella y en su inco y subconsciente que me ame porque soy un buen hombre, que me ame porque soy un buen padre, que me ame porque nada le falta, que me ame porque amo a su madre, en todo. Entonces, ese misterio de comunicarme con esta personita que balbucea y que grita y que hace esta niña es una platicadora desde que nació, desde que nace platica, eh, es hacerme parte de su mundo y buscar en ella la decisión de amarme. Pero para mí no hay opción más que amarla, de verdad. Amén. Oye, carnal, y cómo ahorita que mencionabas el tema de las desveladas y todo eso, ¿cómo fueron esos primeros pues, semanas? Realmente creo que me parece que son las primeras 2 semanas, casi 3, que son las más críticas en las que a veces uno no duerme. No sé si fuiste de los papás que le ponía la mano en el vientre para estar seguro que está respirando todo el tiempo, alguna cuestión así. ¿Cómo fueron esas primeras semanas? Pues sí hubo un tiempo en el que no podía dormir si no volteaba a ver que estuviera respirando. O sea, había una parte de mí que decía, si está respirando, ¿qué onda? Eso los primeros días sí fue como que muy traumante, pero yo soy criatura nocturna de hace varios años. Entonces, no me molestó en lo absoluto que se levantara la niña, yo me levantaba luego, luego. También, pues, me motiva muchísimo hasta la fecha que Linet descanse. Entonces, pues me motiva yo levantarme, yo cambiar a la niña. Si Lin le tiene que dar de comer, que le dé de comer y ya que termine yo llevar a la niña al colechito que tenemos. Entonces, sí es pesadito el adaptarse porque ahora la niña consume de tu tiempo y al menos en mi caso que estoy trabajando, pues no puede consumir todo mi tiempo, pero puedo alinear a que consuma el tiempo que le va a ayudar también a mi esposa a descansar. Por lo que, pues sí hay un cansancio, sí hay de repente como una fatiga, pero ves la razón, ves el propósito y para nada es hartante, para nada es exasperante. Si me empezara a cansar o a exasperar hacerlo, si me empezara a hartar hacerlo, pues es que perdí piso, es que perdí la visión de por qué lo estoy haciendo. Y no es nada más por una niña que no me agradece nada ahorita, porque sus agradecimientos yo los puedo interpretar como agradecimientos, sus sonrisas, sus gritos, sus cariñitos, pero no son directamente un agradecimiento y no lo serán por un buen tiempo. Y la niña tiene que aprender lo que es la gratitud. Pero el hacerlo simplemente por amor, si me empiezo a hartar, significa que perdí la noción de la razón principal. Entonces sí, pues es un proceso de adaptarte a estar listo. Y al menos he visto que sí ha cambiado mi manera de ver el mundo y las cosas, porque ahora traigo como que los reflejos más despiertos a cualquier cosa, ¿verdad?, que esté alrededor de la nena. Entonces, en ese sentido sí me siento más como poderoso, ¿verdad? Sí me siento más empoderado y la verdad es que lo disfruto mucho y disfruto también, pues sí, al inicio pues sí, es como una curva de aprendizaje de qué me toca hacer, qué no me toca hacer, es darle de comer, bueno, me quedo despierto contigo o me duermo y luego ya, pues la clave como en todo es la comunicación, ¿verdad? ¿Qué es lo que mi esposa necesita? Oye, si le está dando de comer y se le acabó el agua a mi esposa, voy por agua para que pueda tomar en lo que le está dando de comer, etcétera. Todas estas cosas que complementan la vida de la niña para que haya una dinámica, que haya un horario, que haya una rutina. Entonces, mientras todo se respete en la rutina, al menos es lo que aprendí de parte del pediatra y la ginecóloga, y también de mi mamá, que es que si la rutina ahí está, la niña va a agarrar rollo. Y así ha sido, gracias a Dios. Amén. Oye, canal, y con respecto digo, mencionaste hace un momento que le escribiste una canción a tu esposa, bueno, tu novia en ese entonces, Ujú. prometida rápidamente y esposa ahora. ¿Cómo ha sido esa inspiración? No sé si ha cambiado, se ha modificado, se ha elevado con la llegada de tu bebé. Se trabó un poquito.
Listo. Ahí se está grabando todavía, ¿verdad? Sí, listo, listo. Se cortó un momentito. Va, este, Eh, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta. sí, 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 sí. Ah, excelente, excelente. Pues mira, la manera en la que yo compongo es básicamente respecto a la utilidad del canto. El canto tiene que tener una utilidad y de ahí me inspiro. Entonces, la utilidad de componerle a la niña, más que para la niña, si yo le quiero cantar a otra persona sobre la bebé, se me hace muy pretencioso. A mí, de mi parte, a otras personas. Entonces no lo he tenido que hacer. Pero a la niña le canto todo el tiempo y siempre que le canto le estoy inventando una canción. Entonces, por Ujú. ese lado sí me ha estado cambiando la inspiración. Y son canciones que nadie nunca va a conocer más que ella. Y probablemente ni ella. Mi esposa ahí de repente las oye y de repente se duerme. Pero en general es cantarle a la nena. La canción que le he compuesto así ya formalmente, el canto que le compuse formalmente, fue en la utilidad de su bautizo. Le compuse un canto para cuando la estaban revistiendo con su ropón. El padre me dijo, pues estaría bien un canto sobre la luz y el ser revestida y todo esto. Y dije, bueno, voy a poner a orar. Y como todo buen canto que el Señor regala, pum, en 3 patadas ya estaba listo, la verdad. Ese ya lo tiene el Señor pensado, honestamente. Amén. Y de nuevo, César, en la utilidad de que sirva para algo, ¿verdad? Que sirviera para ese momento tan especial. Que tenga un propósito cada cosa que Exactamente. se hace, ¿no? Ujú. Excelente, carnal. Fíjate que ahorita que mencionas esa parte, la utilidad del canto, nunca lo había pensado de esa manera, porque lo particular te comparto a mí lo que me hizo mi hija cuando nació es igual me modificó la inspiración, pero yo le escribo cartas, ¿no? O sea, regularmente escribo muchas cartas de etapas de su vida, de lo que me hace sentir y más. Pero no le había puesto atención a la utilidad, ¿no? En el sentido de a lo mejor pensar en escribir esas cartas con un propósito no solamente para ella, sino para edificación de alguien más, estaría interesante. Ujú. Y, y bueno, y en ese, pues la niña tiene ahorita 4 meses. 4 meses, 4 meses 4 recién cumplidos. recién cumplidos. Entonces, hay cosas que pues evidentemente se van a ir dando con el tiempo, pero no sé si exista algo que tú tengas en tu mente, en tu corazón, que haya hecho tu papá o tu mamá contigo, que, que dices tú, y esto que aprendí en casa me gustaría hacerlo con mi hija. Algo particular que te haya llamado la atención o que se te venga a la mente. Yo creo que lo primero que se me viene a la mente es una de las primeras preguntas que le dije a Lynn cuando supe que estábamos esperando a Eli. Le pregunté a Lynn, oye, ¿cómo le vamos a hablar a la niña de Dios? ¿Cómo se hace eso? Y Lynn me respondió, mi esposa es una mujer muy sabia, y me respondió de una manera magistral. Me dijo, yo sospecho que ella ya va a saber. Y, Boom. me, y dije yo, ¿es verdad? Y me acordé, y con tu pregunta, pues en mi casa, al menos en nuestra historia como familia, no hay en mi memoria un antes y un después de Dios. Siempre ha estado Dios, siempre Dios. Y yo creo que eso es algo que quiero. O sea, quiero que la niña no tenga que preguntar. O sea, si pregunta, está bien, yo le contesto, pero no sé, como que en ese sentido me gustaría que no fuera necesario que pregunte. Que ella vea que es tan cotidiano hablar con él y dirigirse a él y convivir con él y compartir con él, que, que no tenga que preguntar quién es Dios, sino que ella me diga. O sea, yo tengo más ganas de preguntarle a ella, oye, ¿cómo sientes tú? Porque, pues, qué se siente no tener pecado alguno, ni siquiera del cual hacer indulgencia? Pues, eh, pero eso es algo que mi familia me marcó mucho, que no hay un antes y un después de Dios, siempre ha estado. Entonces, eso sí quiero que exista en nuestro hogar, que exista esa presencia constante, perenne de Dios para ella,
que lo vea en mis labios en todo momento, que lo vea en mis actos, que lo escuche de mi boca, que lo escuche de boca de su mamá, que no sea como bueno, Dios es algo que hacemos solamente en esta sección de nuestra vida. No, no, eso no lo quiero. Yo no, jamás viví eso en mi casa. Y, ¿Cómo, y entonces así lo anhelo. cómo fue esa relación ahorita que lo mencionas con tu papá, por ejemplo? ¿Cómo ha sido? Pues yo creo que es una relación que se sigue construyendo hasta la fecha. Hasta la fecha mi papá y yo seguimos como afinando detalles. A final de cuentas, músicos y artistas, los dos somos hipersensibles, especialmente el uno del otro, con el mismo nombre y ciertas peculiaridades y muchas diferencias que tenemos, que somos muy diferentes. eh, Seguimos encontrando las afinaciones. Somos una guitarra muy picky, somos una guitarra muy especial que a cada rato tiene que estarse afinando. Y entonces ha sido un construir. Hemos pasado por etapas muy altas en mi primera infancia, ¿verdad? En donde pues tu papá es un superhéroe y la manera en la como lo ves y qué tan, este, qué tan heroico, ¿verdad? Y qué tan maravilloso. Este, y luego pues llega la adolescencia y viene como una desilusión, viene como un cambio, etcétera, ¿verdad? Esos pues, son procesos. Y ya en mi adultez, en mi juventud, ya en mi juventud, pues sí empiezan varios como choques, ¿verdad? De personalidad, de visión, de como, hey, yo quiero hacer esto, pero tú no quieres, o eres papá, o eres amigo, o eres compañero del ministerio. El hecho de que servíamos juntos condicionó muchas cosas a nuestro trato. Entonces sí teníamos que ser muy, muy cuidadosos porque platicar era un campo minado. No platicábamos, discutíamos mucho y todo era regañarnos mutuamente. Yo buscaba cualquier cosa por la cual regañarlo y él como papá pues no podía dejar de ver las cosas en las que yo me equivocaba. Y pues yo estaba más en culpa que él. Él simplemente cumplía con su labor de padre y yo lo único que quería era ser tomado en serio de otra manera. A él le tomó tiempo entender que eso era lo que yo quería, porque a mí me tomó tiempo entender que eso era lo que yo quería, y no solamente hacerle pleito porque se me antojaba. Y conforme pasan los años, pues vamos generando ya como una tregua, y esa tregua se convierte en un diálogo, y ese diálogo se convierte en una honestidad, y te digo que se sigue construyendo porque hasta la fecha, pues sí tenemos de repente temas en donde nos volteamos a ver con cara de, seguro que deberíamos estar hablando de esto de esta manera y tenemos que recurrir al árbitro, que suele ser mi mamá, ¿verdad? Para, hey, pues queremos hablar esto y estamos en un desacuerdo y herimos muy fácilmente nuestras susceptibilidades mutuamente. Pues es algo que entre él y yo pues somos muy honestos entre nosotros, él y yo somos muy transparentes y somos muy directos. Y los dos tenemos un nivel como de, o sea, un choque de genialidades o de pensamientos o de procesos, por lo que sí es un trabajo constante, día a día, sentarnos y poder como llevar a cabo la misión del Ministerio de Música sin dejar de ser padre e hijo, sin dejar de ser familia, sin dejar de disfrutar juntos, encontrar gustos comunes, platicar de cosas, el gozar que ahora los dos somos papás, pues es parte de esa bendición y de ese caminar que nos falta, ¿verdad? Pero pues hoy por hoy puedo decir que esa comunicación, pues para gloria de Dios, ha sido ha sido pulida en el fuego del Señor y está donde está para gloria de Dios, la verdad. Amén, amén. Fíjate que me, me, me quedé pensando en esas dificultades que hay como, pues como en toda familia, sobre todo como es la comunicación. Mm, bueno, perdón, ¿qué número de hijo eres tú? ¿Eres El segundo de el, cuatro. el Mi segundo de hermana cuatro? mayor y luego yo y luego dos hermanos menores. Ok. Me doy cuenta que uno pudiera pensar que por el hecho
de estar cerca de los caminos del Señor y que todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Aunque sabemos que no, o de alguna manera todas las personas saben que no, pero siempre hay esas formas en las que el Señor nos ayuda a pulir nuestro carácter, sobre todo nuestra humildad, para su gloria. En ese sentido, ¿qué es lo que tu papá te enseñó de pequeño que como si fuera una base? No sé si hay algo o hay una serie de cosas que dices tú, sabes que me acuerdo cuando mi papá y yo tuvimos esta plática en particular donde me sentí algo diferente, donde sentí algo más profundo, donde sentí algo más allá con respecto a mi relación con él y de alguna manera este, con mi relación con el Señor. Sí, hay un momento muy particular que pues sí marcó un antes y un después para mí, que fue después de una discusión que tuvimos justamente, en la que los dos nos alteramos de más y nunca hubo golpes ni insultos, gracias a Dios. Nuestras alteraciones eran, la verdad, pues muy a nuestro estilo, de levantar la voz y luego callarse, dejar la plática, levantarse de la mesa, cositas así, más como para evitar que la cosa creciera más. Y después de una discusión fuerte, digo, la más fuerte que hemos tenido hasta ahora, según mi memoria, me acuerdo que yo me fui a mi cuarto y me quedé en el cuarto y de repente entra él, toca la puerta y me dice, quiero hablar contigo, puedes venir. Y yo, ok, voy a la sala donde estaba sentado y yo pues cerradísimo, ¿verdad? Yo no vengo en plan de nada, no me interesa nada, etcétera. Y me dice, bueno, te quiero pedir perdón. Y yo, te perdono. Y luego yo también, ¿verdad? Le pido perdón y ya pedimos perdón mutuamente y todo. Y de repente me dice, te quiero hacer un comentario. Y dije, ay, vienes otra vez, no estás viendo que ves que el chango anda enojado y le das más. Entonces me dice, te recomiendo, me dijo, piensa en esto y simplemente te lo dejo, ¿verdad? Pero no te esperes a pedir perdón. Aunque tú no tengas la culpa, me dijo, sé el primero en pedir perdón. No te esperes a que la otra persona lo haga. Y eso me marcó para siempre. Es uno de los pilares de mi matrimonio. A veces de más, pero en principio, como valor, el ser el primero en pedir perdón después de una discusión, a pesar de que yo no tenga error o yo no me haya equivocado, esa empatía de dar el primer paso, él me dejó muy en claro que nunca debo esperar a que la otra persona lo haga. Porque si la otra persona también está esperando a que yo lo haga, va a ser un eterno esperar en nada, para nada. Y no se va a resolver. Y luego no vuelves a ver a esa persona, o fallece, o se rompe la amistad, simplemente porque los dos estaban esperando que la otra persona pidiera perdón. Y desde entonces para mí es como bandera, ¿verdad? De mi vida, el que si percibo una diferencia, si percibo una discusión, si percibo un desagravio de alguna manera, por más mínimo que sea, de mi parte o de la otra persona, soy el primero en llegar y tocar y decir, ¿sabes qué? Quiero pedirte una disculpa. Siempre busco en lo que yo pude haberme equivocado o que haya generado algún problema. Eh, en algunas cosas era como medio violento de mi parte, también eso te pasa, o sea, no seas tan exagerado con ese tema. Entendible, pero también de una manera mesurada es algo muy correcto, se me hace muy moral no esperar para pedir perdón. Si de verdad lo que se busca es la reconciliación y no sentirme bien, pedir perdón. Entonces, es en un examen de conciencia, no es nada más ir y pedir perdón a lo menso, claro que no. Es hacer un genuino examen de conciencia y no buscar simplemente quedar bien o escuchar algo que me va a hacer feliz o decir algo que, no, pues es nada más como para como que se sienta bonito la cosa y seguir, ¿verdad? Ya, démosle la vuelta. No. O sea, es el inicio, es dar el paso a comenzar una conversación de reconciliación, de sanación. Eso me dejó muy marcado mi papá. Amén. ¿Recuerdas la primera vez que tu papá te pidió perdón? Bueno,
ya más o menos adolescente, porque a lo mejor de niño te ha de haber dicho un par de veces, pero no sé si esa fue la más Mm, significativa, pero alguna que recuerdes anterior. Creo que sí recuerdo una en la que yo le tuve que decir que él había hecho algo que me molestó mucho o que me hizo sentir muy mal. Y recuerdo que sí, como que se sorprendió de lo que le estaba diciendo porque él no se había imaginado que eso me había herido, pero le dije algo que me había herido de hace varios años. Entonces, sí lo noté sorprendido al respecto e inmediatamente, ¿verdad? Siguió él su propio consejo y pidió perdón, genuinamente. Sí, sí recuerdo una situación particular en la que eso haya sucedido. Fíjate bueno, la razón por la que hago tanto énfasis en eso es que tú lo mencionas de una forma prácticamente natural, ¿no? En el sentido de, bueno, pues nos pedimos perdón y demás, pero como bien comentas, muchas veces como padres creemos o tendemos a creer que tenemos que tener siempre la razón y por lo tanto el perdón hacia nuestros hijos, el pedirles perdón hacia nuestros hijos es algo que no está en nuestro espectro, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es como una cuestión de orgullo. Yo soy el papá y yo tengo la razón siempre, ¿no? Y eso es algo que yo he visto que no es tan común, pues, no es tan común que los padres de familia se pidan perdón a sus hijos, salvo cuando ya de plano hicieron algo que muy fuerte, ¿no? Ujú, Y por eso hago ese énfasis, ¿no? Porque es algo con lo que de alguna manera tú creciste y para ti es natural, aun cuando sea un momento difícil por la situación que sea, pero es algo natural que sabes que se tiene que pedir perdón y tan te lo transmitió tu papá que pues ahora sabes que no solamente hay que pedir perdón, sino que podemos buscar ser el primero en hacerlo, ¿no? ujú, exacto. Y otra de las cuestiones que es a veces complicadas transmitir como padres o entender como hijos pequeños es las realidades distintas en nuestra familia, ¿no? Por ejemplo, tú, tu familia y tú crecieron en una comunidad de Alianza, de alguna manera el entorno en general era muy similar, era muy eh, común, vaya, una vida en común, una vida comunitaria en todos los aspectos, ¿no? Desde tus mejores amigos probablemente estén en la misma comunidad, tus compañeros de escuela, etcétera, ¿no? Pero cuando contrastas con realidades distintas, es decir, ¿cómo fue si tu papá en algún momento te habló, por ejemplo, un ejemplo concreto, ¿no? Alguien que pudiera no tener las mismas condiciones materiales o económicas que tú, que te confronta, ¿no? Dices tú, uy, no sabía que eso existía, no sé si, cómo fue esos acercamientos, si tu papá en algún momento te explicó o Sí hubo, ligándolo con el tema de ujú, la caridad, perdón. claro, sí hubo un momento en el que me acuerdo que estábamos muy niños, íbamos en el carro y mi papá ve a un señor en la calle que iba como caminando, se veía muy viejito, ya muy grande, y le para el carro mi papá y le dice, súbase. Y nosotros íbamos atrás y se sienta atrás con nosotros el señor. Y dice, ¿a dónde va? No, pues aquí a la colonia tal. Ah, lo llevamos. Y a toda la familia en el carro y subió a este señor. Y el señor empezó a platicar de que estaba sufriendo, de que no tenía para comprar pañales para él, que estaba viejito. Y yo me acuerdo del fuerte olor a orina del señor. Y esa imagen nunca se me quitó. Y, y desde entonces para mí era como, esto se hace, ¿verdad? Esta es la manera de vivir. O sea, no me debe extrañar, ¿verdad? El ofrecer nuestra ayuda a quienes no tienen. Y luego, conforme íbamos creciendo y entendíamos el valor de las cosas, veíamos que la riqueza de un hombre o la riqueza de una familia no radica en sus posesiones materiales. Las posesiones materiales son un reflejo de un criterio.
Y ese criterio puede ser muy rico o muy pobre. Gracias a Dios mi papá siempre tuvo, ahorita pues todavía gracias a Dios sigue empleado, pero o sea, trabaja él en un emprendimiento, pero durante toda nuestra infancia, adolescencia, universidad y adultez, mi papá tuvo muy buen trabajo, con un muy buen ingreso. Pero este edificio en el que me encuentro ahorita, que es el estudio de grabación del ministerio, los instrumentos, el sonido, cosas que él ponía de su bolsillo. Este señor no tenía más que como 3 o 2 pares de camisas de botones. Los mismos zapatos de toda la vida, que mi mamá se los cambiaba, o sea, se los renovaba sin que él sin que él se diera cuenta que ya eran unos nuevos, porque los viejos ya tenían 5 o 6 años y ya están todos chacoaleados. Le valía reverendo cacahuate y le sigue valiendo la marca del pantalón que esté usando. La visión del criterio, ¿verdad? Yo no soy igual. Yo tengo gusto por no sé, pues es que me gusta esta camiseta porque me gusta cómo se me ve, ¿verdad? Yo pienso en esas cosas. Mi mamá me decía, no, vístete bien, ¿verdad? Y me decía, tu papá es tu papá y él pues piensa de una manera y no tienes por qué pensar tú de la misma manera, ¿verdad? Y yo, ok, está bien, yo tengo un criterio, y a mí me gusta invertir pues por ejemplo, en guitarras, ¿verdad? A mí me gusta coleccionar guitarras eléctricas y pues me gusta eso, ¿no? Eh, pero es un criterio que determina la mentalidad de lo que es riqueza para una persona. Y la primera característica de la riqueza cristiana es la que se da a los demás. No existe la riqueza cristiana. O sea, no es un mito ni es ay, ¿qué es eso? Es una contradicción. No. O sea, Jesús era rico, pues es dueño de todo. ¿Y qué nos dio? Todo. O sea, no le faltaba nada. Manda a Pedro a pescar para sacar 2 denarios y pagar el impuesto. O sea, él sabe dónde está la lana, el dinero material, él sabe dónde se consigue. Él sabe que Mateo tenía dinero. Él sabe que la mamá de Marcos, que también era una mujer de los que lo seguían, era una mujer adinerada. Él sabe de dónde conseguir para el bienestar económico. Y esta cuestión de una riqueza, mi papá me imprimió la noción de que la primera riqueza que se debe tener, o el primer criterio de riqueza que se tiene, es darse a los demás. Amén. Entonces, crecí con ese aspecto muy marcado. Y así es mi casa hasta la fecha, ¿verdad? Mi casa, que es tu casa, es casa para todos. O sea, oye, ¿puedo hospedar a no sé quién? Cáile. Oye, ¿puede el padre tal? Cáile. Oye, viene el misionero tal? Cáile. Oye, vengan. No teníamos, mi esposa y yo acabábamos de llegar a la casa el sábado. Y el jueves de la semana que venía, y hospedamos a un padre. No teníamos ni colchón, le tuvimos que poner un colchón inflable. Pero Amén. es un regalo la casa que Dios nos dio, pues que se use para los demás, ¿no? Entonces, ese es el criterio respecto a la caridad. Amén. Para gloria de Dios. Pues bueno, mi hermano, la verdad es que tanto tú como tu familia tienen muchas preguntas que quisiera hacer, eh, pero no te lo comenté, siempre lo comento al principio y esta vez decidí esperar un poquito. Si algo aprecio o en general me doy cuenta es de, precisamente tú lo comentaste, ¿no? Que el tiempo es el único recurso no renovable y el tiempo que pudieras estar pasando con tu hija, con tu esposa o haciendo cualquier otra cosa, el hecho de que lo hayas dedicado este tiempito para esta entrevista, la verdad es muy valioso para mí, para mi familia, pero principalmente, pues tú sabes que es valioso para el Señor, para su gloria y su honra, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy más que nunca, y esta es la razón de este podcast, pareciera ser que la figura del padre de familia quiere ser desaparecido, quiere ser acallada, ¿no? Y habemos muchos padres que realmente queremos hacer las cosas bien, lo mejor que podamos y ser ese padre presente, ese padre entregado y ese padre caritativo en el sentido que lo acabas de mencionar, el padre que se entrega.
y con la misión de entregarnos como Cristo en la cruz. Así es que te agradezco mucho este tiempo. Ya nomás para cerrar, voy a decirte una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Va. Ok. Cristo, Salvación, María, refugio, misa, sacramento, confesión, necesidad, oración, plática, conversión, vida. esposa, Primero que se me viene a la mente. Son demasiadas cosas al mismo tiempo. O sea, mi mujer me desborda pensamiento. Entonces no hay una. amén. Familia, Sagrada. algún santo de tu devoción particular. San Francisco de Asís, San Juan Pablo II y Amén. los santos María Celia y Martín, papás de Teresita. Teresita. Excelente. Pues no sé si tengas algún comentario, alguna pregunta para mí. No, pues agradecerte a ti la invitación y respecto a lo que dices de esta figura del papá, del esposo varón desapareciendo, sí, efectivamente. Y creo que este año, siendo el año de San José, es vital volver a la imagen de San José como papá. Pero, y aquí es un gran pero, eh, la imagen de San José como padre de Cristo, totalmente, 100% de acuerdo, no hay mejor. Y la imagen de San José como esposo, para mí es muy incompleta, porque no sé nada. No sé nada más que sé que protegía a su esposa. Y eso es suficiente. Pero la imagen más completa de esposo es la de Cristo. El esposo por excelencia fue Jesús. Entonces, si queremos como hombres retomar nuestro lugar como esposos, debemos ser como Cristo. Ninguna mujer tiene la obligación de ser sumisa a un hombre que no es Cristo. Amén. O sea, nosotros no somos merecedores ni de la sumisión de las chanclas. Si no somos Cristo, no tenemos derecho a nada. Muy apenas tratando de imitar a Cristo, nuestra esposa puede hacernos el favor de someterse a nuestra autoridad. Pero solamente si estamos dispuestos a amarla como Cristo ama a la iglesia. Amén. Dando su vida por ella. Así es. Todos los Así días. es. Amén. Pues muchas gracias, mi hermano, y por este tiempo y a todos los que nos están viendo, pues les damos gracias también. Les doy gracias por darse el tiempo de escuchar este podcast. Les pido que sigan ahí a mi hermano en su Instagram, que es Dos Son Uno, él con su Ujú. esposa y con la nena. Muchas gracias. Constantemente están generando contenido, la verdad, entre cantos y algunos en vivos muy, muy divertidos en Sí, se ocasiones. pone interesante. No, una bendición. Y pues saben que esa es la meta, mis hermanos, ser como Cristo. Dios los Amén. bendiga. Nos Muchas vemos. gracias. Que Dios los bendiga muchísimo.